Mi madre recogió a mis hijos de la escuela sin permiso y los llevó a otro estado, cuando la policía los encontró 3 días después. Ella dijo que estaba salvándolos de una madre abusiva. La llamada de la secretaria de la escuela informándome que mi madre Silvia había recogido a Isabela y Miguel sin ninguna autorización previa, mientras yo estaba en una reunión de trabajo crucial imposible de interrumpir, llegó exactamente a las 2:37 p.m. de un martes ordinario, que instantáneamente se transformó en la peor pesadilla que cualquier madre podría experimentar. Sintiendo mi corazón acelerarse tan violentamente, pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco mientras procesaba lentamente esas palabras imposibles que no tenían sentido en la realidad ordenada que había construido cuidadosamente durante años, protegiendo a mis hijos de 6 y 8 años a través de rutinas seguras y predecibles que incluían una lista específica de personas autorizadas para recogerlos de la escuela, que definitivamente no incluía a mi madre, después de incidentes previos, demostrando juicio cuestionable. Sobre límites apropiados con niños pequeños que necesitaban supervisión constante y estructura consistente. El pánico absoluto que explotó en mi pecho mientras sostenía mi teléfono celular con manos temblando incontrolablemente durante esa llamada catastrófica era diferente de cualquier miedo que había experimentado previamente en la vida, porque no se trataba de una amenaza abstracta o peligro hipotético distante, sino más bien de una realidad concreta y devastadora, donde mis 2 hijos pequeños habían sido literalmente removidos de un ambiente escolar seguro, por alguien que conocía íntimamente, pero que había estado demostrando progresivamente durante meses recientes comportamientos cada vez más erráticos y preocupantes, sugiriendo deterioro del juicio, o quizás algo más siniestro relacionado con resentimientos acumulados sobre mi creciente independencia, estableciendo mi propia familia con límites saludables, que ella interpretaba como rechazo personal injustificado, mereciendo represalia a través de acciones dramáticas diseñadas para probar algún punto oscuro sobre mi supuesta inadecuación materna. Mis 37 años de existencia cuidadosamente organizada trabajando como arquitecta en una firma respetada, manteniendo un matrimonio funcional con Ricardo durante 10 años, y principalmente dedicando cada momento disponible a asegurar que Isabela y Miguel crecieran en un ambiente amoroso y estructurado instantáneamente, se desmoronaron cuando la voz tensa de la secretaria Andrea explicó por teléfono que Silvia había llegado a la escuela aproximadamente a la 1 p.m., alegando una emergencia familiar urgente requiriendo que los niños fueran liberados inmediatamente bajo su cuidado, presentando convincentemente identificación, probando que era la abuela legítima y principalmente manipulando emocionalmente al personal, menos experimentado a través de lágrimas dramáticas y alegaciones inventadas sobre mí, habiendo sufrido un accidente grave, requiriendo hospitalización inmediata, donde los niños necesitaban estar presentes para despedidas finales, en caso de que el pronóstico fuera desfavorable. La elaboración cruel de esa mentira específica sobre mí estando hospitalizada muriendo reveló el conocimiento íntimo de Silvia sobre exactamente qué narrativas serían suficientemente convincentes para hacer que el personal escolar violara los protocolos establecidos sobre liberación de menores solo a tutores explícitamente autorizados por escrito en formularios firmados anualmente durante inscripciones renovadas, y principalmente demostró un nivel de premeditación calculada, donde ella había planeado conscientemente ese secuestro, elaborando una historia plausible capaz de eludir las salvaguardas institucionales diseñadas precisamente para prevenir situaciones donde niños vulnerables eran removidos de ambientes seguros por adultos no autorizados, independientemente de relaciones familiares biológicas, que no conferían automáticamente derechos legales de custodia o incluso de visitación sin supervisión. Andrea, mi madre no tenía absolutamente ninguna autorización para recoger a mis hijos. Y principalmente yo no sufrí ningún accidente, como puedes verificar, por el simple hecho de que estoy hablando contigo ahora perfectamente saludable y consciente. Logré articular con voz progresivamente subiendo en volumen, impulsada por pánico creciente, transformándose rápidamente en furia absoluta, dirigida tanto contra Silvia por haber ejecutado ese plan cruel como contra la escuela por haber fallado tan espectacularmente en proteger a los niños bajo responsabilidad institucional durante horas escolares. Necesito que me informes inmediatamente de todos los detalles sobre lo que sucedió. ¿Qué hora exactamente llegó mi madre? ¿Qué específicamente dijo para convencer al personal de liberar a mis niños? Si alguien estaba con ella, ¿qué tipo de vehículo conducía? Y principalmente, ¿dónde dijo que estaba llevando a los niños? La urgencia desesperada en mi voz finalmente penetró la confusión burocrática de Andrea,
mientras comenzaba a reportar detalles fragmentados sobre cómo Silvia había llegado sola conduciendo un sedán de color oscuro que nadie había registrado la placa específica. Cómo había llorado copiosamente mientras insistía que la situación era una emergencia médica crítica, no permitiendo demoras para verificaciones procedimentales. Y principalmente cómo había prometido explícitamente que me llamaría inmediatamente después de salir de la escuela, para confirmar que los niños estaban seguros bajo su cuidado temporal, hasta que yo pudiera eventualmente recogerlos en el hospital, después del tratamiento médico de emergencia, que supuestamente estaba recibiendo en una instalación cercana, nunca especificada con suficiente precisión para levantar sospechas inmediatas del personal manipulado. Colgué el teléfono después de extraer todos los detalles disponibles que eran frustrantemente insuficientes para localizar inmediatamente a mis hijos desaparecidos y literalmente corrí a través de los pasillos de la firma de arquitectura, completamente ignorando la importante reunión en curso, donde colegas esperaban presentaciones que había preparado meticulosamente durante semanas previas, pero que instantáneamente se volvieron absolutamente irrelevantes, comparadas con la urgencia devastadora de encontrar a Isabela y Miguel antes de que Silvia pudiera ejecutar cualquier siguiente fase del plan, evidentemente premeditado que había comenzado con el secuestro escolar bajo elaborados pretextos falsos. Ricardo contestó su celular al segundo timbre cuando llamé frenéticamente, mientras corría por el estacionamiento buscando desesperadamente mi vehículo entre docenas de autos estacionados, que parecían idénticamente anónimos a través de visión borrosa por lágrimas de pánico absoluto. Ricardo. Mi madre secuestró a Isabela y Miguel de la escuela hace una hora, alegando falsa emergencia médica sobre mí estando hospitalizada, muriendo. La escuela liberó a los niños violando todos los protocolos porque ella manipuló al personal a través de mentiras elaboradas, y ahora no puedo contactarla en ninguno de los teléfonos. Que tengo registrados porque aparentemente apagó todos los celulares anticipando que intentaríamos rastrearla inmediatamente después de descubrir lo que hizo. Expliqué tropezando con las palabras mientras finalmente localizaba mi vehículo y luchaba con las llaves temblando incontrolablemente en manos sudorosas con pura adrenalina. Necesito que salgas del trabajo inmediatamente y vayas directo a la estación de policía más cercana, para presentar un informe formal sobre secuestro de menores mientras yo voy a casa para verificar si por algún milagro simplemente llevó a los niños allí en lugar de ejecutar una fuga planeada a destino desconocido. El silencio impactado de Ricardo por 2 segundos procesando la enormidad de esa situación imposible fue rápidamente reemplazado por eficiencia práctica característica de él durante crisis familiares, cuando podía suprimir emociones paralizantes enfocándose exclusivamente en acciones concretas necesarias para resolver problemas urgentes. Julia. Respira profundo y conduce cuidadosamente a casa porque un accidente de tráfico causado por pánico solo empeoraría la situación. Llamaré a la estación de policía inmediatamente reportando el secuestro y principalmente activaré contactos que tengo en la policía militar, para iniciar búsqueda activa tan pronto como tengamos información sobre el vehículo que tu madre conducía y posibles destinos que podría estar buscando. Instruyó con voz forzadamente calmada, enmascarando su propio terror sobre la seguridad de los niños desaparecidos. Después de que llegues a casa y confirmes que no están allí, intenta acceder a las cuentas de correo electrónico y redes sociales de tu madre, para buscar cualquier evidencia de planificación previa de esta acción que pudiera indicar su destino o motivaciones, y principalmente intenta recordar si ella mencionó recientemente algún lugar específico que quería visitar o alguna persona particular que planeaba conocer. Las instrucciones prácticas de Ricardo ofrecieron estructura mínima necesaria para canalizar el pánico paralizante en acciones productivas mientras conducía a velocidad, ligeramente por encima del límite legal a través de calles familiares que parecían irreconocibles a través de la niebla de terror absoluto, dominando las percepciones sensoriales donde cada segundo desperdiciado representaba mayor distancia que Silvia podía estar poniendo entre mis hijos desaparecidos y cualquier posibilidad de recuperación rápida antes de que la situación escalara a algo aún más peligroso de lo que obviamente ya era. El viaje de 20 minutos a nuestra casa, ubicada en un vecindario residencial tranquilo, fue una eternidad agonizante, donde mi mente procesaba frenéticamente memorias de meses previos, buscando desesperadamente señales de advertencia que debería haber reconocido anticipando ese secuestro antes de que pudiera ser ejecutado. Aproximadamente 3 meses antes de ese martes catastrófico, Silvia había mencionado casualmente, durante una cena familiar, que se estaba sintiendo progresivamente aislada y principalmente no apreciada por la familia a la que había dedicado su vida entera, criándola sacrificando sus propias aspiraciones profesionales, para asegurar que los hijos tuvieran infancias privilegiadas con madre siempre disponible,
en lugar de constantemente ausente persiguiendo carreras egoístas. Y aunque en ese momento había interpretado esos comentarios como simplemente expresión normal de persona anciana reflexionando sobre elecciones de vida y buscando validación retrospectiva, ahora con perspectiva devastadora proporcionada por el secuestro actual, esas palabras asumieron significados siniestros sobre resentimientos acumulados, transformándose gradualmente en convicciones delirantes sobre haber sido injustamente marginada por hija ingrata que estableció familia independiente, con límites saludables interpretados como rechazo cruel. Llegué a casa con neumáticos chillando contra la acera cuando estacioné descuidadamente bloqueando parcialmente la entrada del garaje, y corrí a través de la puerta principal usando llaves con manos aún temblando incontrolablemente, gritando los nombres de Isabela y Miguel mientras buscaba frenéticamente a través de todas las habitaciones, incluso sabiendo racionalmente que si Silvia simplemente había traído a los niños a mi casa, ciertamente habría dejado un mensaje explicativo, o al menos contestado las innumerables llamadas que había hecho durante el viaje desesperado. La casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana durante la rutina apresurada del desayuno, preparando a los niños para la escuela antes de salir al trabajo, con platos aún en el fregadero esperando lavado. ¿Qué planeaba hacer después de regresar esa tarde? Juguetes esparcidos por la sala evidenciando la sesión de juego del día anterior, y principalmente silencio absoluto y opresivo que confirmaba dolorosamente que mis hijos definitivamente no estaban allí seguros esperando mi regreso. La realidad devastadora de que Silvia realmente había ejecutado un secuestro elaborado, llevando a Isabela y Miguel a destino completamente desconocido. Finalmente comenzó a penetrar las defensas psicológicas de negación que había mantenido durante la última hora, permitiendo funcionamiento mínimo a través de acciones automáticas, en lugar de colapsar completamente bajo el peso del terror materno más primordial imaginable sobre niños vulnerables bajo control de persona, demostrando juicio claramente comprometido. Me senté pesadamente en el sofá de la sala donde solo 11 horas antes había abrazado y besado a Isabela y Miguel, deseándoles un buen día escolar antes de salir al trabajo completamente inconsciente de que sería la última vez que los vería durante los próximos 3 días, que se revelarían ser una pesadilla prolongada de búsqueda desesperada, involucrando múltiples agencias policiales, coordinando esfuerzos a través de líneas estatales. Forcé mi mente a enfocarse en la tarea práctica que Ricardo había sugerido, sobre acceder a las cuentas digitales de Silvia buscando evidencia de planificación previa, abriendo mi laptop y navegando a la plataforma de correo electrónico, donde aún mantenía acceso a su cuenta de años anteriores cuando le había ayudado a configurarla inicialmente, y ella había insistido en que mantuviera una contraseña de emergencia, en caso de que olvidara cómo acceder o enfrentara problemas técnicos, que las personas mayores frecuentemente experimentan con tecnologías digitales. La culpa momentánea sobre invadir la privacidad digital de mi madre fue rápidamente suprimida por la urgencia absoluta de localizar cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a mis hijos secuestrados antes de que la situación escalara a algo irreversiblemente traumático, o incluso físicamente peligroso, dependiendo de qué tan comprometido estaba el juicio de Silvia, y cuáles eran exactamente las motivaciones detrás de esa acción drástica. La bandeja de entrada de correo electrónico reveló correspondencia reciente con abogados especializados en derechos de abuelos supuestamente alienados por hijos adultos controladores, múltiples intercambios con grupos de apoyo en línea, promoviendo narrativas sobre epidemia de alienación parental, donde madres egoístas sistemáticamente distancian a abuelas amorosas de relaciones legítimas con nietos como forma de castigo cruel por desacuerdos familiares triviales, y principalmente un borrador no enviado de mensaje largo e incoherente dirigido a mí, detallando acusaciones elaboradas sobre mí siendo madre abusiva, descuidando necesidades emocionales de Isabela y Miguel, mientras priorizaba carrera profesional egoísta, exponiendo a los niños a ambientes inadecuados a través de guarderías y escuelas donde eran supervisados por extraños en lugar de familia amorosa, y principalmente rechazando sistemáticamente permitirle ejercer el rol natural de abuela involucrada, proporcionando cuidado superior que solo parientes consanguíneos podían ofrecer con amor incondicional imposible de replicar a través de arreglos institucionales despersonalizados. El descubrimiento de ese mensaje no enviado revelando profundidad perturbadora de las convicciones delirantes de Silvia sobre mi supuesta inadecuación materna fue un momento de claridad devastadora donde finalmente entendí que el secuestro de mis hijos no había sido simplemente un acto impulsivo de abuela preocupada, sino más bien culminación de meses de deterioro psicológico progresivo, alimentado sistemáticamente por narrativas tóxicas de comunidades en línea, radicalizadas, promoviendo guerra ideológica.
contra hijos adultos, supuestamente conspirando para alienar padres ancianos de relaciones legítimas con nietos a través de manipulaciones crueles, disfrazadas como límites saludables necesarios para funcionamiento familiar independiente y autónomo. El extenso borrador que Silvia había comenzado a escribir, pero aparentemente nunca reunió suficiente coraje para enviar, detallaba lista elaborada de supuestas fallas maternas que yo supuestamente cometía, diariamente contra Isabela y Miguel, incluyendo acusaciones absurdas sobre negligencia emocional porque trabajaba tiempo completo en lugar de dedicar cada momento consciente exclusivamente a las necesidades de los niños, sobre exposición a ambientes inadecuados a través de inscripción en escuela privada en lugar de educación en casa supervisada por familia, y principalmente sobre rechazo sistemático a permitirle ejercer rol natural. De abuela primaria proporcionando cuidado superior que solo parientes consanguíneos podían ofrecer con amor incondicional, imposible de replicar a través de maestros, niñeras u otros cuidadores profesionales contratados. El lenguaje específico usado en el borrador de Silvia hacía eco de fraseología característica de foros en línea dedicados a derechos de abuelos, donde participantes compartían estrategias elaboradas para documentar evidencia de supuesta alienación parental, construir casos legales para visitación forzada o incluso custodia compartida, y principalmente validar mutuamente sentimientos de victimización a través de narrativas colectivas sobre epidemia moderna, de hijos adultos egoístas, excluyendo sistemáticamente a padres ancianos de las vidas de los nietos, como forma de castigo cruel, por desacuerdos triviales o simplemente por deseo de independencia familiar interpretado. Como rechazo personal injustificado, mereciendo represalia dramática diseñada para exponer públicamente supuestos abusos y restaurar relaciones a través de intervenciones legales o incluso extralegales, cuando el sistema judicial fallaba en reconocer la severidad de la situación, según definida unilateralmente por abuelos convencidos de sus propias narrativas distorsionadas. Guardé copia completa de ese correo no enviado y toda la correspondencia. Con abogados y grupos de apoyo en línea que Silvia había mantenido durante meses previos, enviando inmediatamente documentación a Ricardo y principalmente a la estación de policía, donde necesitaría presentar informe formal sobre secuestro de menores antes de que pasara más tiempo creando posibilidades de que Silvia cruzara líneas estatales, haciendo la localización y recuperación de los niños progresivamente más difícil a través de múltiples jurisdicciones. Policiales requiriendo coordinación compleja entre agencias que frecuentemente se movían con lentitud burocrática frustrante durante emergencias familiares donde cada hora desperdiciada representaba mayor distancia física y principalmente mayor trauma psicológico para niños vulnerables bajo control de adulto, demostrando juicio claramente comprometido por convicciones delirantes sobre conspiración familiar inexistente. El viaje de 15 minutos. A la estación de policía más cercana ubicada en vecindario comercial ocupado, fue experiencia surrealista donde conduje automáticamente, a través de calles familiares mientras mi mente procesaba frenéticamente implicaciones devastadoras del descubrimiento sobre la radicalización progresiva de Silvia, a través de comunidades tóxicas en línea, intentando reconstruir cronología de deterioro psicológico que había fallado en reconocer. Durante meses previos, cuando señales de advertencia habían estado presentes, pero fueron racionalizadas como simplemente excentricidades normales de persona anciana, ajustándose a cambios en dinámicas familiares, después del establecimiento de mi familia independiente con límites apropiados sobre frecuencia de visitaciones y principalmente sobre autonomía parental en decisiones sobre crianza de Isabela y Miguel sin interferencia constante. De parientes bien intencionados pero excesivamente involucrados. Aproximadamente 6 meses antes de ese secuestro catastrófico, Silvia había comenzado a hacer comentarios cada vez más críticos sobre mis elecciones de crianza, durante cenas familiares semanales que manteníamos como compromiso para preservar relación entre abuela y nietos, cuestionando decisiones sobre horarios de sueño de los niños, elecciones de comida que permitía, cantidad de tiempo de pantalla que autorizaba, y principalmente filosofía educativa, que abrazaba priorizando desarrollo de independencia y pensamiento crítico, en lugar de obediencia absoluta y conformidad con expectativas adultas rígidas, que Silvia había valorado durante su propia experiencia de maternidad décadas antes, operando bajo paradigmas culturales diferentes sobre relaciones entre padres e hijos caracterizados por jerarquías autoritarias en lugar de asociaciones colaborativas.
En ese momento había interpretado esos comentarios críticos crecientes como simplemente diferencias generacionales normales sobre filosofías de crianza, donde abuelos criados bajo paradigmas más autoritarios naturalmente experimentaban incomodidad con enfoques contemporáneos más permisivos, valorando autonomía de los niños y expresión emocional auténtica. En lugar de conformidad silenciosa con autoridad adulta incuestionable, pero ahora con perspectiva devastadora, proporcionada por descubrimiento de correspondencia con grupos de derechos de abuelos radicalizados, esos comentarios asumieron significado siniestro, como evidencia de narrativa paranoica, desarrollándose progresivamente, donde cada elección de crianza que hacía era reinterpretada a través del lente distorsionado como evidencia adicional. De inadecuación materna, eventualmente justificando intervención dramática diseñada para salvar a los niños de madre supuestamente abusiva, a través de métodos extralegales cuando intentos de persuasión gentil fallaban en alterar comportamientos que existían solo en la imaginación delirante de Silvia, sistemáticamente alimentada por comunidades en línea, validando mutuamente percepciones distorsionadas. La estación de policía era edificio institucional típico, con fachada gris deteriorada, paredes internas pintadas en tono beige descolorido característico de instalaciones gubernamentales, operando bajo presupuestos limitados, y principalmente atmósfera opresiva de burocracia lenta, procesando infinitas tragedias humanas a través de formularios estandarizados, incapaces de capturar adecuadamente complejidades emocionales de situaciones imposibles, como secuestro de niños por abuela psicológicamente comprometida. Operando bajo convicciones delirantes sobre salvar nietos de madre abusiva, en lugar de traumatizarlos a través de remoción forzada de ambiente familiar seguro, y rutinas estructuradas que proporcionaban estabilidad emocional fundamental para desarrollo saludable de niños de 6 y 8 años, aún formando entendimientos básicos sobre confiabilidad de adultos y predictibilidad del mundo circundante. La detective Fernanda, quien manejó mi caso, era una mujer negra de 45 años con cabello rizado atado en cola de caballo baja profesional, ojos marrones, demostrando esa combinación particular de compasión humana y eficiencia práctica característica de oficiales de policía experimentados, que habían procesado innumerables casos de crisis familiares complejas, durante carreras dedicadas a proteger personas vulnerables contra abusos frecuentemente perpetrados por personas cercanas. En lugar de extraños peligrosos que dominaban la imaginación popular sobre amenazas a la seguridad infantil, cuando estadísticamente el mayor peligro venía de dentro de círculos familiares, donde dinámicas de poder, resentimientos acumulados, y principalmente trastornos psicológicos no tratados creaban condiciones para violencia devastadora, disfrazada como amor protector o preocupación legítima sobre bienestar de los niños. Señora, necesito que reporte, con máximo detalle posible, todo lo que sucedió desde el momento en que descubrió que sus hijos habían sido removidos de la escuela sin su autorización hasta ahora, incluyendo cualquier información sobre el vehículo que su madre conducía, ropa que los niños vestían cuando fueron tomados, posibles destinos que ella podría estar buscando basado en conversaciones recientes, o lugares que ella mencionó querer visitar, y principalmente cualquier evidencia documental sobre su estado mental que pudiera indicar si los niños están en peligro inmediato, más allá del obvio trauma psicológico de estar separados de su madre a través de secuestro elaborado, instruyó la detective Fernanda con voz profesional pero compasiva, mientras preparaba formulario oficial de informe de incidente en computadora anticuada, que procesaba información con lentitud frustrante e inadecuada. Para urgencia de situación, donde cada minuto desperdiciado representaba mayor distancia que Silvia podía estar poniendo entre mis hijos desaparecidos y cualquier posibilidad de recuperación rápida. Durante la hora siguiente reporté meticulosamente toda la secuencia de eventos desde la llamada catastrófica de la secretaria de la escuela hasta el descubrimiento de correspondencia reveladora en el correo electrónico de Silvia, documentando radicalización progresiva. A través de comunidades tóxicas en línea promoviendo narrativas paranoides sobre alienación de abuelos, intentando mantener compostura profesional a pesar del pánico creciente, sobre la seguridad de Isabela y Miguel, bajo control de persona, claramente operando bajo convicciones delirantes sobre salvarlos de madre abusiva, en lugar de traumatizarlos a través de acciones que niños pequeños no poseían capacidad cognitiva. Para entender racionalmente, experimentando solo terror primordial, de separación forzada de figura materna primaria, quien representaba seguridad emocional fundamental en mundo, que súbitamente se había revelado ser mucho más impredecible y peligroso de lo que habían experimentado previamente en existencias protegidas de infancia privilegiada. La detective Fernanda permaneció en silencio profesional durante mi narrativa detallada, ocasionalmente haciendo
Preguntas técnicas específicas sobre cronología exacta, características físicas de Silvia y los niños para diseminación en alertas policiales, información sobre vehículo incluyendo marca, modelo, color y principalmente placas si la conocía, y detalles sobre posibles destinos basados en lugares que Silvia había mencionado recientemente, o parientes en otras ciudades o estados a quienes podría buscar como refugio durante fuga planeada. De jurisdicción local donde sería más fácilmente localizada a través de operaciones policiales coordinadas. Cuando finalmente terminé el reporte exhaustivo, la detective Fernanda respiró profundamente, procesando implicaciones de esa situación imposible, que trascendía categorías simples de custodia hacia territorio más siniestro, de posible secuestro parental, con componente psicológico preocupante, sugiriendo que Silvia genuinamente creía que estaba protegiendo a los niños en lugar de traumatizarlos. Señora Julia, iniciaré inmediatamente procedimientos para emisión de alerta a todas las estaciones de policía estatales y principalmente a patrullas de carreteras monitoreando principales autopistas saliendo de esta región, incluyendo descripciones físicas de su madre e Isabela y Miguel, características del vehículo si podemos identificar a través de registros de propiedad asociados, con su dirección, y principalmente clasificación de este caso como secuestro parental de alto riesgo, debido a evidencia documental que trajo sobre estado mental comprometido de la secuestradora, sugiriendo posible peligro para los niños si experimenta episodio psicótico o disociativo cuando sea confrontada por autoridades policiales, explicó la detective Fernanda mientras tipaba rápidamente información en sistema computarizado conectado a redes policiales estatales y nacionales. Además, contactaré al Tribunal de Menores solicitando emisión de emergencia, de orden de búsqueda y captura, autorizando a la policía a remover inmediatamente a los niños de la custodia de su madre cuando sean localizados y devolverlos a usted como tutora legal legítima, y principalmente orden de restricción prohibiendo cualquier contacto futuro entre su madre y sus hijos hasta que evaluación psiquiátrica completa sea conducida determinando si ella representa peligro continuo. Las palabras de la detective Fernanda ofrecieron alguna estructura procedimental para la situación imposible, pero simultáneamente confirmaron severidad absoluta del secuestro donde mis hijos estaban bajo control de persona, a quien autoridades policiales consideraban suficientemente inestable para representar peligro potencial más allá del obvio trauma psicológico, de separación forzada de madre a través de manipulación elaborada del personal escolar, usando mentiras sobre falsa emergencia médica. La clasificación oficial como secuestro parental de alto riesgo, en lugar de simplemente disputa de custodia familiar, aceleró procedimientos policiales, pero también reveló que profesionales experimentados en crisis familiares consideraban a Silvia suficientemente psicológicamente comprometida para justificar preocupación seria sobre seguridad física inmediata de los niños y no solo bienestar emocional a largo plazo. Detective. ¿Cuánto tiempo generalmente toma localizar niños en casos de secuestro parental, cuando secuestrador tuvo aproximadamente 3 horas de ventaja antes de que la alerta policial sea emitida? Pregunté intentando controlar temblor en voz que amenazaba revelar pánico paralizante, solo parcialmente suprimido a través de enfoque. En tareas prácticas y procedimientos burocráticos, ofreciendo ilusión de control sobre situación fundamentalmente imposible, donde mis hijos estaban en ubicación completamente desconocida, bajo cuidado de persona demostrando juicio claramente comprometido por convicciones delirantes. La detective Fernanda dudó brevemente antes de responder con honestidad compasiva pero realista característica de profesionales que aprendieron que falsas esperanzas frecuentemente causaban más daño psicológico que verdades difíciles presentadas con empatía apropiada. Estadísticamente, mayoría de casos de secuestro parental, donde secuestrador es pariente cercano sin historial de violencia física, resultan en recuperación segura de niños dentro de 72 horas, a través de localización vía rastreo de tarjetas de crédito, teléfonos celulares, cámaras de seguridad en establecimientos comerciales, o principalmente a través de contacto voluntario por secuestrador cuando realidad logística de cuidar niños pequeños sin recursos adecuados se vuelve insostenible, explicó la detective Fernanda manteniendo voz profesional pero compasiva. Sin embargo, necesito ser honesta que casos involucrando secuestradores operando bajo convicciones delirantes sobre salvar niños de situaciones abusivas tienden a ser más complicados porque la persona genuinamente cree que está haciendo lo correcto y, por lo tanto, puede tomar medidas más elaboradas para evitar detección policial, incluyendo desactivación de rastreo de teléfonos celulares, evitando uso de tarjetas de crédito,
y principalmente buscando refugio con cómplices que comparten narrativas paranoides, validando acciones del secuestrador. La explicación realista de la detective Fernanda sobre complejidades de localizar secuestradores operando bajo convicciones delirantes intensificó el pánico que había intentado suprimir durante la última hora a través de enfoque en procedimientos burocráticos, forzando confrontación con posibilidad devastadora de que Isabela y Miguel pudieran permanecer desaparecidos por días o potencialmente semanas si Silvia había planeado escape con suficiente sofisticación para evitar rastreo a través de métodos policiales convencionales dependientes de secuestradores eventualmente cometiendo errores logísticos, revelando ubicaciones a través de transacciones financieras, comunicaciones telefónicas o principalmente a través de contacto con redes sociales familiares que inevitablemente notificaban a autoridades sobre paradero de niños desaparecidos. ¿Hay algo adicional que pueda hacer además de simplemente esperar que procedimientos policiales localicen a mis hijos? ¿Alguna manera de rastrear el teléfono celular de mi madre incluso si ella lo desactivó? ¿O acceder a su historial de navegación buscando evidencia de planificación previa que pudiera indicar destino específico? Pregunté desesperadamente, buscando cualquier acción concreta que pudiera ejecutar en lugar de permanecer pasivamente, esperando que el sistema burocrático procesara el caso a través de canales oficiales moviéndose con lentitud inadecuada para urgencia de situación donde cada hora representaba mayor trauma psicológico. Para niños pequeños confundidos sobre por qué habían sido súbitamente removidos de rutinas seguras y familiares por abuela, haciendo alegaciones incomprensibles sobre salvarlos de madre, quien representaba única fuente de seguridad emocional consistente en vidas aún formando entendimientos básicos sobre confiabilidad de adultos. La detective Fernanda consideró mi pregunta cuidadosamente antes de responder con esa combinación característica de profesionalismo policial y empatía humana sobre situaciones familiares imposibles. Técnicamente, rastreo de teléfono celular requiere orden judicial basada en evidencia de peligro inmediato, pero dado que ya clasificamos este caso como secuestro parental de alto riesgo debido a evidencia documental sobre estado mental comprometido de la secuestradora, puedo solicitar orden de emergencia que generalmente es aprobada dentro de 2 a 4 horas permitiendo acceso a ubicación en tiempo real de teléfono celular registrado a nombre de su madre, explicó metódicamente. Además, mencionó tener acceso a su correo electrónico, donde encontró correspondencia reveladora sobre radicalización a través de grupos en línea. Sugiero que continúe examinando esas comunicaciones, buscando cualquier mención específica de lugares, personas o principalmente planes de escape que ella pudo haber discutido con participantes de esos foros que frecuentemente alientan acciones dramáticas, incluyendo desaparición temporal con nietos para forzar reconocimiento de supuesta alienación parental. Las instrucciones prácticas de la detective Fernanda ofrecieron estructura mínima necesaria para canalizar desesperación paralizante en acciones productivas mientras esperaba procedimientos policiales oficiales procesar a través de múltiples burocracias, pero simultáneamente confirmó que recuperación de Isabela y Miguel probablemente no sería cuestión de horas, sino más bien días, requiriendo resistencia psicológica, que honestamente no sabía si poseía para soportar incertidumbre prolongada sobre seguridad de mis hijos vulnerables bajo control de persona, demostrando juicio fundamentalmente comprometido por convicciones delirantes sobre conspiración familiar inexistente. Agradecí a la detective Fernanda por respuesta profesional, y principalmente por clasificación apropiada de severidad del caso, prometiendo mantener contacto constante e inmediatamente informar de cualquier descubrimiento adicional a través de examen continuo de correspondencia digital de Silvia. El viaje de regreso a casa después de completar informe formal de incidente y proporcionar toda información disponible para procedimientos policiales fue experiencia surrealista, donde conduje automáticamente, a través de calles familiares mientras mi mente procesaba frenéticamente implicaciones de clasificación oficial como secuestro parental de alto riesgo, intentando simultáneamente mantener alguna esperanza sobre recuperación rápida y segura de Isabela y Miguel, mientras me preparaba psicológicamente para posibilidad devastadora de días o semanas de búsqueda a través de múltiples jurisdicciones policiales, antes de finalmente localizar y recuperar a niños probablemente permanentemente traumatizados por experiencia de separación forzada y principalmente por exposición a narrativas delirantes de Silvia sobre mi supuesta inadecuación materna, que incluso niños pequeños absorberían parcialmente, causando daño duradero a relación materna fundamental. Ricardo llamó cuando estaba aproximadamente a 5 minutos de casa, su voz tensa revelando que él también había completado procedimientos.
En estación de policía, donde fue personalmente después de recibir mis correos con documentación extraída de la cuenta de Silvia, y principalmente después de procesar emocionalmente enormidad de situación, donde sus hijos habían sido secuestrados por abuela, operando bajo convicciones delirantes alimentadas por radicalización progresiva en línea, a través de comunidades tóxicas, promoviendo guerra ideológica contra hijos adultos, estableciendo familias independientes. Con límites saludables interpretados como alienación parental cruel, mereciendo represalia dramática. Julia, también llamé al doctor Enrique, ese abogado especializado en derecho familiar que trabajó con nosotros durante proceso de adopción hace años, y expliqué situación completa incluyendo secuestro, evidencia de radicalización en línea, y principalmente clasificación policial como caso de alto riesgo, reportó Ricardo con voz controlada, enmascarando su propio pánico sobre seguridad de los niños. Enrique dijo que preparará inmediatamente petición para custodia exclusiva de emergencia, removiendo completamente cualquier derecho de visitación que tu madre pudiera reclamar tener, y principalmente solicitará evaluación psiquiátrica compulsoria de ella cuando sea localizada para determinar si representa peligro continuo para los niños o si ella podría eventualmente tener contacto supervisado, después de que tratamiento psiquiátrico apropiado restaure conexión con realidad objetiva. Las palabras de Ricardo sobre procedimientos legales necesarios para proteger a Isabela y Miguel después de recuperación ofrecieron alguna estructura procedimental, pero simultáneamente confirmaron que secuestro transformaría permanentemente dinámicas familiares creando divisiones irreparables, donde mi propia madre sería legalmente clasificada como amenaza potencial. A mis hijos requiriendo intervenciones judiciales formales, en lugar de simplemente acuerdos informales entre adultos funcionales sobre límites apropiados de relación entre abuela y nietos. La tristeza devastadora sobre pérdida de relación materna que nunca sería restaurada incluso después de resolución de crisis inmediata, se mezcló con furia justificada sobre elecciones conscientes de Silvia, de participar en comunidades radicalizadas, internalizar narrativas paranoides y principalmente ejecutar secuestro elaborado, traumatizando a sus propios nietos a través de acciones basadas en delirios, en lugar de realidad objetiva de nuestra relación familiar perfectamente funcional, operando bajo límites saludables apropiados para familia nuclear independiente. Llegué a casa encontrando silencio opresivo que contrastaba dolorosamente con caos alegre característico de tardes normales cuando Isabela y Miguel regresaban de la escuela llenando el espacio con risas, conversaciones animadas sobre eventos escolares, y principalmente esa energía infantil vibrante que transformaba casa en hogar vivo, en lugar de simplemente estructura física conteniendo muebles y objetos inanimados. La ausencia física de los niños era palpable, creando vacío emocional, que parecía succionar oxígeno del aire, haciendo difícil respirar adecuadamente, mientras caminaba a través de habitaciones llenas de evidencia. De sus presencias recientes, mochilas escolares aún en pasillo donde las habían dejado esa mañana durante rutina apresurada del desayuno, juguetes esparcidos por sala evidenciando sesión de juego de noche previa, dibujos coloridos colgados en refrigerador a través de imanes decorativos, mostrando interpretaciones de los niños de nuestra familia, incluyendo figura de abuela Silvia, aún dibujada con sonrisas y corazones antes de que relación se deteriorara a través de radicalización progresiva. Forcé mi mente a regresar a la laptop y continuar examen sistemático de correspondencia de Silvia, buscando cualquier evidencia adicional sobre planificación de escape, o principalmente sobre destinos específicos que ella podría estar buscando, navegando a través de cientos de correos intercambiados con participantes en foros de derechos de abuelos, donde el lenguaje progresivamente se radicalizó. Durante meses previos al secuestro, a través de validación mutua de narrativas paranoides sobre conspiración de hijos adultos, sistemáticamente alienando padres ancianos de relaciones legítimas con nietos. Un correo particularmente revelador, fechado aproximadamente 2 semanas antes del secuestro, discutía estrategias específicas para documentar evidencia de supuesto descuido materno, a través de observaciones durante visitaciones, fotografiar cualquier aspecto del ambiente hogareño que pudiera ser interpretado como inadecuado para niños, y principalmente crear registros de interacciones, donde supuestamente madres abusivas demostraban comportamientos problemáticos que participantes de esos foros consideraban evidencia de inadecuación parental, eventualmente justificando intervención dramática para salvar niños de ambientes supuestamente abusivos, incluso cuando comportamientos descritos eran simplemente manifestaciones normales de maternidad contemporánea, operando bajo paradigmas diferentes de aquellos que habían dominado generaciones previas, criando niños bajo filosofías autoritarias, en lugar de colaborativas,
basadas en respeto mutuo y desarrollo de autonomía infantil apropiada para edad. El mensaje específico que capturó mi atención con intensidad particular fue intercambio entre Silvia y participante del foro identificado, solo como usuario anónimo discutiendo detalles, sobre cómo ejecutar desaparición temporal con nietos para forzar reconocimiento oficial de supuesta alienación parental a través de creación de crisis que forzaría al sistema judicial a finalmente investigar alegaciones que supuestamente habían sido ignoradas por autoridades desinteresadas en proteger derechos de abuelos sistemáticamente marginalizados por legislación excesivamente favoreciendo padres biológicos, incluso cuando demostraban inadecuación materna obvia. A través de elecciones egoístas priorizando carreras en lugar de necesidades emocionales fundamentales de niños pequeños, requiriendo presencia constante de figura materna dedicada exclusivamente al bienestar infantil. La orientación proporcionada por ese participante anónimo incluía instrucciones específicas sobre cómo evitar rastreo policial a través de desactivación de teléfonos celulares, uso exclusivo de efectivo en lugar de tarjetas de crédito que creaban registros digitales, de transacciones fácilmente accesibles por autoridades, elección de destinos en estados diferentes donde múltiples jurisdicciones policiales complicarían coordinación de búsqueda, y principalmente sobre cómo preparar narrativas convincentes para presentar a niños sobre razones de viaje súbito que minimizarían resistencia infantil y principalmente crearían percepción de que separación de madre era temporal y justificada por circunstancias de emergencia, en lugar de secuestro permanente basado en delirios sobre inadecuación materna que no tenían fundamento en realidad objetiva de relación familiar perfectamente funcional. Guardé copia completa de ese mensaje revelador e inmediatamente lo reenvié a la detective Fernanda, a través de correo adjuntando documentación adicional que podría ayudar a localizar a Silvia a través de análisis de patrones de comunicación con participantes de esos foros, quienes potencialmente podrían estar proporcionando refugio o asistencia logística durante fuga planeada, creando red de cómplices, operando bajo convicciones compartidas sobre epidemia de alienación parental, justificando acciones extralegales cuando sistema judicial fallaba en reconocer severidad de situación, según definida unilateralmente por abuelos radicalizados a través de cámaras de eco en línea validando mutuamente percepciones distorsionadas. Sobre conspiración de hijos adultos contra padres ancianos mereciendo acceso ilimitado a nietos independientemente de límites establecidos por padres biológicos, ejerciendo autonomía legítima sobre decisiones de crianza. La detective Fernanda respondió al correo dentro de 15 minutos, confirmando recibo de documentación adicional y principalmente informando que equipo técnico estaba analizando metadatos de esos mensajes, buscando identificar ubicación geográfica de participantes del foro que habían proporcionado orientación específica sobre ejecutar escape con nietos, potencialmente revelando red organizada de individuos facilitando secuestros parentales a través de provisión de refugios seguros, recursos financieros y principalmente validación psicológica de narrativas delirantes que permitían a secuestradores racionalizar acciones traumáticas contra propios nietos como formas de protección amorosa, en lugar de abuso psicológico devastador, basado en convicciones paranoides sobre inadecuación de padres biológicos perfectamente competentes, operando bajo filosofías de crianza contemporáneas que simplemente diferían de paradigmas autoritarios de generaciones previas. Las horas siguientes después de ese descubrimiento de correspondencia reveladora fueron periodo de espera agonizante, donde alterné entre examinar obsesivamente correos adicionales de Silvia, buscando cualquier pista sobre destino específico, y principalmente verificar compulsivamente teléfono celular esperando llamada de la detective Fernanda, anunciando localización exitosa de Isabela y Miguel a través de rastreo aprobado por orden judicial de emergencia, o principalmente a través de denuncia anónima de persona, habiendo avistado a abuela anciana con 2 niños pequeños coincidiendo descripciones diseminadas a través de alertas policiales estatales a patrullas de carreteras y estaciones de policía en ciudades a lo largo de principales rutas de escape saliendo de nuestra región metropolitana. Ricardo llegó a casa aproximadamente a las 7 p.m. esa tarde, encontrándome aún sentada frente al laptop, examinando frenéticamente correspondencia digital de Silvia, mientras teléfono celular permanecía al lado, vibrando ocasionalmente con notificaciones de mensajes de parientes y amigos que habían descubierto sobre secuestro a través de redes sociales, donde habíamos publicado fotografías de Isabela y Miguel, solicitando que cualquiera teniendo información sobre su paradero contactara a policía inmediatamente o directamente a nosotros, a través de números proporcionados,
junto con descripciones físicas detalladas de niños y principalmente de Silvia, incluyendo ropa que probablemente estarían vistiendo basado en observaciones del personal escolar durante remoción no autorizada, ocurriendo aproximadamente 6 horas antes, pero que parecía eternidad de angustia psicológica. Julia, necesitas intentar descansar un poco y principalmente comer algo porque colapso físico causado por agotamiento solo empeoraría situación cuando finalmente localicemos a los niños y necesites estar funcional para recibirlos y principalmente para ayudarlos a procesar trauma de separación forzada a través de secuestro elaborado, sugirió Ricardo gentilmente mientras colocaba mano reconfortante. En mi hombro tenso, observando pantalla del laptop, aún mostrando correos de Silvia, detallando meses de radicalización progresiva a través de comunidades tóxicas en línea. La detective Fernanda me llamó hace 30 minutos, informando que orden judicial para rastreo de teléfono celular fue aprobada, y equipo técnico ya inició procedimientos para localizar última señal de teléfono registrado a nombre de tu madre, así que probablemente tendremos información sobre ubicación aproximada dentro de próximas horas. Las palabras de Ricardo sobre aprobación de orden judicial ofrecieron primera señal concreta de progreso en esfuerzos de localización después de horas de espera agonizante, donde única acción productiva había sido examinar obsesivamente correspondencia digital de Silvia buscando pistas sobre destino planeado, pero simultáneamente confirmó que recuperación de Isabela y Miguel aún estaba potencialmente horas de distancia, dependiendo de cuánto tiempo tomaría rastrear señal de teléfono celular y principalmente coordinar operación de rescate policial cuando ubicación finalmente fuera identificada a través de triangulación de torres celulares, registrando último contacto con dispositivo, antes de ser desactivado según instrucciones proporcionadas por participantes del foro en línea, asesorando sobre cómo evitar rastreo durante escapes con nietos secuestrados. Intenté seguir sugerencia de Ricardo sobre descansar y comer, pero rápidamente descubrí que tanto sueño como apetito eran imposibles mientras mis hijos permanecían desaparecidos bajo control de persona, demostrando juicio fundamentalmente comprometido por convicciones delirantes. Así que, en cambio, permanecí despierta durante esa primera noche entera de secuestro, alternando entre examinar compulsivamente correspondencia adicional de Silvia y, principalmente, verificar obsesivamente teléfono esperando noticias de la detective Fernanda sobre progreso en rastreo o denuncias a través de alertas diseminadas a policía estatal, monitoreando carreteras y establecimientos comerciales donde Silvia podría eventualmente parar para reabastecimiento de combustible o principalmente para estadía nocturna, si había planeado viaje largo a través de múltiples estados, creando máxima distancia de nuestra ciudad antes de establecer refugio temporal. La llamada que finalmente llegó a las 4:23 a.m. esa mañana imposible fue de la detective Fernanda, informando que rastreo de teléfono celular había identificado última señal de teléfono registrado a nombre de Silvia, aproximadamente 185 millas al norte de nuestra ciudad, en pequeña localidad rural cerca de frontera estatal, sugiriendo que estaba ejecutando fuga planeada a través de ruta menos monitoreada, evitando autopistas principales donde alertas policiales habían sido diseminadas con mayor intensidad, enfocando patrullas en arterias de tráfico principales, en lugar de caminos secundarios cruzando áreas rurales con presencia policial menos sistemática, pero ofreciendo rutas alternativas para cruzar fronteras estatales, complicando coordinación de búsqueda a través de múltiples jurisdicciones. Señora Julia, coordiné con Estación de Policía Estatal, responsable de región donde última señal de teléfono celular fue detectada, y patrullas locales ya están verificando establecimientos comerciales incluyendo gasolineras, restaurantes y principalmente pequeños hoteles o posadas, donde mujer anciana viajando con 2 niños pequeños podría haber permanecido durante noche después de aproximadamente 5 horas de viaje desde remoción escolar no autorizada, explicó la detective Fernanda, con voz profesional, manteniendo tono alentador pero realista sobre complejidades de localizar persona, potencialmente refugiándose en extensa área rural, con infraestructura limitada de cámaras de seguridad o registros de transacciones digitales que facilitarían rastreo en ambientes urbanos más densamente monitoreados tecnológicamente. Basado en cronología de última señal detectada aproximadamente a las 7 p.m. ayer, estimo que su madre probablemente permaneció durante noche en esa región y puede aún estar allí, o alternativamente continuó viaje durante madrugada, buscando cruzar frontera estatal antes de que alertas fueran ampliamente diseminadas a jurisdicción adyacente. La información sobre ubicación aproximada de Silvia ofreció primer progreso concreto, después de 10 horas de angustia absoluta,
pero simultáneamente reveló que había logrado viajar distancia sustancial antes de que rastreo fuera aprobado e iniciado, creando posibilidad preocupante de que pudiera haber ya cruzado frontera estatal. Estableciéndose en jurisdicción diferente, donde coordinación de búsqueda requeriría involucramiento de agencias policiales adicionales, moviéndose a través de múltiples burocracias, con lentitud característica de sistemas gubernamentales, operando bajo protocolos rígidos inadecuados para urgencia de emergencias familiares, donde cada hora desperdiciada representaba mayor trauma psicológico para niños vulnerables confundidos sobre razones de separación súbita. De rutinas familiares seguras y principalmente de figura materna, representando única fuente de estabilidad emocional, consistente en vidas aún formando entendimientos básicos sobre confiabilidad de adultos. Ricardo y yo inmediatamente decidimos viajar a esa región donde última señal del teléfono celular de Silvia había sido detectada en lugar de permanecer pasivamente esperando procedimientos policiales localizar niños a través de verificaciones sistemáticas. De establecimientos comerciales en extensa área rural con infraestructura limitada, sintiendo necesidad desesperada de estar físicamente cerca de ubicación donde Isabela y Miguel probablemente habían permanecido durante noche solo horas antes, y principalmente esperando que nuestra presencia activa pudiera acelerar búsquedas a través de verificaciones paralelas en establecimientos que policía local podría no priorizar debido a recursos limitados de pequeña estación de policía rural. Simultáneamente procesando múltiples casos en comunidad con población reducida, pero territorio geográfico extenso, requiriendo patrullas cubriendo distancias sustanciales. El viaje de 3 horas a esa localidad rural fue conducido en silencio tenso roto, solo ocasionalmente por llamadas telefónicas a la detective Fernanda, verificando progreso en verificaciones de establecimientos comerciales y principalmente confirmando que estábamos coordinando nuestro viaje. Con operaciones policiales oficiales en lugar de potencialmente interferir con procedimientos que podrían ser comprometidos por presencia de padres emocionalmente cargados durante confrontación con secuestradora, potencialmente inestable cuando finalmente fuera localizada con niños bajo custodia no autorizada. Amaneció mientras conducíamos a través de paisajes rurales progresivamente más dispersos, reemplazando densidad urbana de nuestra ciudad con extensos campos agrícolas, ocasionalmente puntuados por pequeñas comunidades caracterizadas por arquitectura simple y principalmente por esa calidad de vida rural donde todos conocían a todos, creando redes sociales informales donde presencia de abuela anciana desconocida, viajando con 2 niños pequeños, ciertamente sería notada por residentes locales, observando visitantes poco comunes en comunidad, raramente recibiendo extraños. Llegamos a esa pequeña localidad rural aproximadamente a las 8 a.m. del segundo día de secuestro, encontrando modesta estación de policía, funcionando en edificio simple de un piso, con solo 3 oficiales de policía constituyendo fuerza de seguridad completa, responsable de patrullar territorio geográfico extenso, cubriendo múltiples comunidades dispersas conectadas por caminos secundarios pobremente pavimentados, cruzando paisajes agrícolas dominados por plantaciones estacionales, y principalmente por esa calidad de aislamiento característica de áreas rurales, donde servicios urbanos, incluyendo cobertura de teléfonos celulares, eran irregulares creando zonas sin señal, donde rastreo digital se volvía imposible, forzando dependencia en métodos de investigación tradicionales basados en testimonios de residentes locales, posiblemente habiendo avistado mujer anciana con niños durante pasaje por región. El oficial responsable de coordinar búsquedas en esa jurisdicción rural era hombre de aproximadamente 50 años llamado Sergio, con experiencia extensa en casos familiares complejos, característicos de pequeñas comunidades donde todos conocían historias personales de vecinos, creando dinámicas donde conflictos domésticos eran frecuentemente resueltos a través de mediaciones informales, en lugar de intervenciones legales formales, pero quien demostró entendimiento apropiado de severidad de ese secuestro parental trascendiendo simples disputas familiares hacia territorio de posible peligro psicológico sustancial, para niños bajo control de abuela, operando bajo convicciones delirantes, alimentadas por radicalización progresiva en línea, a través de comunidades tóxicas, promoviendo narrativas paranoides sobre conspiración de hijos adultos contra padres ancianos. Señor Ricardo y señora Julia. Basado en rastreo de señal de teléfono celular y principalmente en verificaciones que condujimos durante madrugada en establecimientos comerciales a lo largo de camino principal cruzando nuestra región, identificamos que mujer coincidiendo descripción física de Silvia permaneció durante noche en pequeña posada familiar ubicada aproximadamente 9 millas al norte de aquí,
acompañada por 2 niños a quienes propietaria de posada describió como apareciendo cansados pero sin signos obvios de sufrimiento físico, informó el oficial Sergio con tono alentador, ofreciendo primera confirmación concreta de que Isabela y Miguel habían sido avistados recientemente y principalmente que parecían estar físicamente seguros a pesar del obvio trauma psicológico de separación forzada de madre a través de secuestro elaborado. Sin embargo, cuando patrulla fue enviada a esa posada aproximadamente a las 6 a.m. esta mañana, después de recibir denuncia de propietaria, quien se volvió sospechosa sobre situación cuando notició noticias en redes sociales sobre niños desaparecidos, descubrimos que Silvia había partido durante madrugada pagando en efectivo y dejando posada antes del amanecer, sugiriendo que estaba monitoreando alertas policiales y decidió continuar escape antes de que red de búsqueda se apretara en esa región específica. La noticia simultáneamente alentadora sobre Isabela y Miguel, habiendo sido avistados apareciendo físicamente seguros y devastadoramente frustrante. Sobre Silvia, habiendo escapado horas antes de que patrulla llegara a esa posada, creó mezcla emocional de alivio parcial y principalmente angustia renovada sobre posibilidad de búsqueda prolongándose a través de múltiples jurisdicciones, mientras ella continuaba huyendo a través de rutas secundarias, evitando detección, hasta establecer refugio más permanente en ubicación suficientemente distante de nuestra ciudad, donde creía que podría permanecer escondida. Con niños, hasta que sistema judicial fuera forzado a reconocer sus alegaciones sobre mi supuesta inadecuación materna a través de crisis creada por secuestro, transformando disputa familiar privada en caso público, requiriendo investigación oficial de acusaciones que había sido incapaz de validar a través de canales legales normales, operando bajo estándares de evidencia objetiva, en lugar de convicciones delirantes. Oficial Sergio, la propietaria de la posada, proporcionó alguna información sobre dirección que mi madre tomó al partir durante madrugada, o principalmente sobre estado emocional de los niños durante estadía nocturna, que pudiera indicar si están siendo mantenidos a través de coerción, o si mi madre logró convencerlos de que viaje es temporal y justificado por razones legítimas en lugar de secuestro basado en delirios sobre inadecuación materna. Pregunté intentando extraer cualquier detalle adicional que pudiera ayudar a entender mejor dinámica psicológica entre Silvia e Isabela y Miguel durante primeras 24 horas de secuestro, que ciertamente estarían marcadas por confusión de los niños sobre razones de separación súbita de rutinas familiares y principalmente por procesamiento gradual de realidad de que regreso a casa podría no ser tan inmediato como Silvia probablemente había prometido durante remoción escolar inicial usando narrativas. Sobre falsa emergencia médica. El oficial Sergio consultó notas en libreta antes de responder con detalles que propietaria de posada había proporcionado durante entrevista con patrulla matutina. Según reporte de propietaria, niños parecían confundidos, y principalmente el niño mayor. Repetidamente preguntó cuándo podrían regresar a casa y ver a su madre, mientras Silvia consistentemente respondía que necesitaban quedarse con ella por pocos días, porque usted estaba ocupada con trabajo y le había pedido que cuidara de ellos temporalmente durante periodo de sobrecarga profesional. Explicó revelando que Silvia estaba usando narrativa relativamente benigna con niños en lugar de inmediatamente exponerlos a acusaciones delirantes sobre mi supuesta inadecuación materna. Propietaria también mencionó que Silvia parecía tensa y compulsivamente verificaba teléfono celular hasta desactivarlo completamente durante noche, y principalmente que insistió en pagar todo en efectivo, rehusando proporcionar documentos de identificación como normalmente requerido por registros de alojamiento, levantando sospechas que eventualmente motivaron a propietaria a verificar redes sociales donde descubrió alertas sobre niños desaparecidos. La descripción del comportamiento de Silvia confirmó que estaba conscientemente evitando rastreo a través de transacciones digitales y registros oficiales. Según aconsejado por participantes del foro en línea proporcionando instrucciones sobre ejecutar escapes con nietos secuestrados, pero también reveló que aún estaba usando narrativas relativamente neutrales con Isabela y Miguel en lugar de inmediatamente exponerlos a versiones completas de convicciones delirantes sobre conspiración familiar, sugiriendo quizás algún nivel residual de conciencia sobre inadecuación de involucrar niños pequeños en conflictos adultos, basados en percepciones distorsionadas, en lugar de realidad objetiva de relaciones familiares perfectamente funcionales, operando bajo límites saludables apropiados para familia nuclear independiente. El oficial Sergio organizó operación coordinada involucrando patrullas adicionales solicitadas de estaciones de policía vecinas
para verificar sistemáticamente establecimientos comerciales a lo largo de todas las rutas posibles que Silvia podría estar usando para continuar escape a través de esa región rural, particularmente enfocándose en caminos secundarios conduciendo a frontera estatal, donde aparentemente estaba intentando cruzar para complicar aún más coordinación de búsqueda a través de múltiples jurisdicciones policiales, operando bajo sistemas burocráticos diferentes, requiriendo aprobaciones formales para cooperación interestatal en casos de secuestro parental, incluso cuando clasificados como alto riesgo. Debido a evidencia de compromiso psicológico de secuestradora, representando peligro potencial para seguridad emocional y posiblemente física de niños bajo custodia no autorizada. Ricardo y yo pasamos ese segundo día entero de secuestro acompañando patrullas a través de esa región rural, visitando personalmente establecimientos comerciales, mostrando fotografías de Silvia y principalmente de Isabela y Miguel a propietarios y personal que pudieran haber avistado. Abuela anciana viajando con 2 niños pequeños durante horas previas, sintiendo necesidad desesperada de contribuir activamente a búsquedas, en lugar de permanecer pasivamente esperando procedimientos policiales oficiales, localizar niños a través de verificaciones sistemáticas, que se movían con lentitud característica de operaciones involucrando territorio geográfico extenso, con infraestructura de comunicación limitada y principalmente con recursos humanos escasos. De estaciones de policía rurales, operando bajo presupuestos restringidos inadecuados para emergencias complejas, requiriendo movilización de múltiples patrullas simultáneamente. La frustración creciente de verificar docenas de establecimientos, sin obtener ninguna confirmación de avistamiento reciente de Silvia y los niños, creó sensación progresiva de desesperanza sobre posibilidad de que ella hubiera logrado cruzar frontera estatal, estableciéndose en jurisdicción adyacente, donde búsquedas necesitarían reiniciarse a través de coordinación con agencias policiales diferentes, operando bajo protocolos burocráticos, que inevitablemente introducirían demoras adicionales mientras mis hijos permanecían desaparecidos bajo control de persona, demostrando juicio comprometido por convicciones delirantes sistemáticamente alimentadas durante meses de radicalización en línea a través de comunidades tóxicas, validando mutuamente percepciones paranoides sobre conspiración de hijos adultos contra padres ancianos, mereciendo acceso ilimitado a nietos independientemente de límites establecidos por padres biológicos. El avance que finalmente trajo resolución a esa pesadilla prolongada llegó aproximadamente a las 5 p.m. ese segundo día, cuando recibimos llamada del oficial Sergio, informando que Silvia había sido localizada en pequeña propiedad rural aislada aproximadamente 25 millas más allá de frontera estatal, donde aparentemente había establecido refugio temporal con asistencia de participante de esos foros en línea. De Derechos de Abuelos, quien operaba santuario informal para abuelos huyendo con nietos secuestrados durante disputas de custodia o alegaciones de alienación parental, literalmente creando red organizada de cómplices, facilitando secuestros a través de provisión de refugios seguros, donde secuestradores podían permanecer escondidos mientras intentaban establecer narrativas legales sobre inadecuación de padres biológicos, justificando remoción de niños. De custodias primarias. Señor Ricardo y señora Julia. Coordiné con estación de policía de estado adyacente, y patrulla ya ha sido despachada a esa propiedad rural, donde informante confiable confirmó presencia de mujer anciana, coincidiendo descripción de Silvia, acompañada por 2 niños pequeños llegando a esa ubicación durante madrugada después de viaje adicional a través de frontera estatal, explicó el oficial Sergio con tono. Simultáneamente, aliviado sobre localización exitosa y cauteloso sobre complejidades de ejecutar rescate de niños de propiedad, potencialmente defendida por propietario simpático, a narrativas de derechos de abuelos y principalmente sobre necesidad de abordar situación con sensibilidad apropiada, para evitar confrontación violenta que pudiera traumatizar aún más a Isabela y Miguel, ya afectados por 48 horas de separación forzada de figura materna primaria. Solicitaré que esperen en estación de policía mientras patrulla ejecuta operación de rescate, porque presencia de padres durante confrontación inicial con secuestradora podría escalar emocionalmente situación creando riesgos adicionales para seguridad de niños si Silvia reacciona defensivamente cuando sea confrontada por autoridades policiales. La instrucción de esperar en estación de policía mientras operación de rescate era ejecutada fue simultáneamente frustrante al prevenir nuestra presencia durante momento crucial de recuperar a Isabela y Miguel, y racionalmente comprensible, dado que confrontación emocional entre yo y Silvia durante rescate podría realmente crear riesgos adicionales
si ella experimentaba episodio disociativo, cuando confrontada con colapso de narrativa delirante, que había meticulosamente construido durante meses justificando secuestro, como acción protectora en lugar de abuso traumático, contra propios nietos basado en convicciones paranoides sobre inadecuación materna inexistente, en realidad objetiva de relación familiar perfectamente funcional, operando bajo límites saludables apropiados para independencia de familia nuclear. Las siguientes 2 horas esperando en estación de policía rural mientras patrulla ejecutaba operación de rescate fueron periodo de angustia suspendida, donde alterné entre esperanza sobre recuperación inminente de Isabela y Miguel, y principalmente preocupación sobre su estado emocional después de 48 horas bajo control de Silvia, durante los cuales ella probablemente había comenzado a exponerlos gradualmente a versiones de narrativas delirantes sobre mi supuesta inadecuación materna, plantando semillas de duda sobre confiabilidad de figura materna, quien representaba fundamento de seguridad emocional, en vidas aún formando entendimientos básicos sobre relaciones familiares, y principalmente sobre diferencia entre amor protector genuino y manipulación psicológica disfrazada como preocupación legítima con bienestar infantil. La llamada finalmente llegó a las 7:15 p.m., informando que operación de rescate había sido exitosamente ejecutada sin incidentes violentos, y principalmente que Isabela y Miguel estaban físicamente seguros siendo transportados de regreso a estación de policía donde podríamos finalmente reunirnos con ellos después de 48 horas de pesadilla absoluta que había transformado completamente nuestra vida familiar pacífica en crisis devastadora, exponiendo vulnerabilidades de sistemas de protección infantil, cuando secuestradores eran parientes cercanos operando bajo convicciones delirantes, en lugar de extraños peligrosos que dominaban imaginación popular sobre amenazas a seguridad infantil. El oficial Sergio explicó que Silvia había sido detenida y estaba siendo transportada a estación de policía diferente, donde sería formalmente procesada por secuestro parental y principalmente donde sería sometida a evaluación psiquiátrica compulsoria para determinar si representaba peligro continuo o si podría eventualmente tener contacto supervisado después de que tratamiento apropiado restaurara conexión con realidad objetiva. El momento de reunión con Isabela y Miguel cuando patrulla finalmente llegó trayéndolos de regreso aproximadamente 40 minutos después de esa llamada, fue experiencia emocionalmente devastadora, donde abracé a mis hijos con intensidad que temí lastimarlos físicamente, mientras lágrimas incontrolables corrían por mi rostro, expresando alivio absoluto sobre recuperación segura, mezclado con furia renovada contra Silvia, por haber deliberadamente traumatizado a sus propios nietos, a través de acciones basadas en delirios en lugar de realidad objetiva. Isabela y Miguel parecían confundidos y principalmente emocionalmente cansados después de 48 horas de viaje a través de territorio desconocido con abuela, haciendo promesas progresivamente inconsistentes sobre cuándo podrían regresar a casa y principalmente sobre razones de separación súbita, de rutinas familiares, seguras que habían constituido fundamento de estabilidad emocional durante sus existencias cortas enteras. «Mami», abuela Silvia dijo, que estabas muy ocupada con trabajo y le pediste que cuidara de nosotros por pocos días, pero yo pregunté si podíamos llamarte y ella dijo que tu teléfono estaba roto y que llamarías cuando pudieras. Reportó Miguel con voz pequeña cargada de confusión sobre inconsistencias en narrativas que Silvia había proporcionado durante secuestro, intentando mantener apariencia de normalidad, en lugar de inmediatamente exponer niños a versiones completas de convicciones delirantes sobre conspiración familiar. Pero entonces hoy ella comenzó a decir cosas extrañas sobre ti, no siendo buena madre porque trabajas mucho y no te quedas en casa cuidándonos como ella hizo cuando tú eras niña. Y me confundí, porque tú siempre nos cuidas y siempre estás presente cuando te necesitamos, incluso cuando estás trabajando. La revelación de que Silvia había comenzado a exponer a Isabela y Miguel a versiones de narrativas delirantes durante segundo día de secuestro confirmó progresión preocupante donde ella estaba gradualmente introduciendo acusaciones sobre mi supuesta inadecuación materna, probablemente planeando construir progresivamente caso psicológico contra mí a través de manipulación de percepciones infantiles sobre relación materna durante periodo de secuestro prolongado que ella aparentemente había planeado durar semanas o posiblemente meses hasta que sistema judicial fuera forzado a investigar alegaciones y supuestamente validar sus convicciones sobre alienación parental, justificando remoción permanente de niños de mi custodia primaria, transfiriéndolos a su cuidado como abuela, supuestamente más competente, y principalmente más dedicada exclusivamente a bienestar infantil, en lugar de dividir atención con responsabilidades profesionales egoístas.
El oficial Sergio organizó transporte de regreso a nuestra ciudad a través de vehículo policial, que nos escoltó durante viaje de 3 horas, permitiéndome permanecer abrazada con Isabela y Miguel en asiento trasero, ofreciendo presencia física reconfortante, después de 48 horas de separación forzada, mientras Ricardo coordinaba con Dr. Enrique sobre procedimientos legales necesarios para formalizar orden de restricción permanente, previniendo cualquier contacto futuro entre Silvia y niños, hasta que evaluación psiquiátrica completa fuera conducida, determinando extensión de su compromiso psicológico y principalmente estableciendo si tratamiento apropiado podría eventualmente restaurar juicio suficiente para permitir contacto supervisado, o si relación con nietos necesitaría ser permanentemente terminada para proteger bienestar emocional infantil, contra exposición adicional a narrativas delirantes, potencialmente causando daño psicológico duradero. Llegamos a casa aproximadamente a las 11 p.m. esa segunda noche de secuestro, encontrando silencio tranquilo contrastando dramáticamente con caos emocional de 48 horas previas, pero simultáneamente cargado con peso psicológico, sobre trauma que Isabela y Miguel habían experimentado durante separación forzada, y principalmente durante exposición a narrativas delirantes de Silvia sobre mi supuesta inadecuación materna, plantando semillas de duda que necesitarían ser cuidadosamente procesadas a través de terapia especializada en trauma infantil para minimizar daño duradero a relación materna fundamental, y principalmente a su capacidad de confiar en estabilidad de ambiente familiar, después de experiencia devastadora de descubrir que incluso abuelas, supuestamente amorosas, podían hacer elecciones traumáticas basadas en convicciones delirantes, en lugar de amor genuino respetando límites apropiados establecidos por padres biológicos. Los días siguientes a esa recuperación traumática fueron dedicados a establecer nueva rutina, incorporando sesiones regulares con Beatriz, psicóloga pediátrica especializada en trauma infantil, a quien Dr. Enrique había recomendado durante consulta de emergencia sobre procedimientos legales necesarios para proteger a Isabela y Miguel de contactos futuros con Silvia, hasta que evaluación psiquiátrica completa determinara si ella representaba peligro continuo o si tratamiento apropiado podría eventualmente restaurar conexión con realidad objetiva, permitiendo contacto supervisado. Beatriz era profesional compasiva de 41 años especializada en ayudar niños a procesar experiencias de secuestro parental a través de técnicas terapéuticas apropiadas para desarrollo, incluyendo arte terapia, juegos de rol, y principalmente conversaciones gentiles validando sentimientos confusos, sin exponer niños a detalles adultos inapropiados sobre manipulaciones psicológicas complejas. Isabela y Miguel están demostrando signos típicos de trauma relacionado con secuestro parental, incluyendo ansiedad aumentada sobre separaciones rutinarias como ir a escuela, pesadillas recurrentes donde reviven experiencia de ser tomados por Silvia, y principalmente confusión sobre confiabilidad de figuras de autoridad familiar después de descubrir que abuela, que consideraban fuente de amor y seguridad, podía hacer elecciones traumáticas basadas en motivaciones que no entendían, explicó Beatriz, durante sesión de retroalimentación con Ricardo y yo después de tercera reunión con nuestros hijos. Sin embargo, buena noticia es que con terapia apropiada, y principalmente con ambiente familiar estable que ustedes están proporcionando, niños de esta edad generalmente demuestran resiliencia impresionante, recuperándose sustancialmente de experiencias traumáticas dentro de 6 a 12 meses, siempre que estresores originales sean completamente removidos a través de orden de restricción previniendo cualquier contacto con secuestradora. Las palabras reconfortantes de Beatriz sobre potencial de recuperación ofrecieron esperanza genuina, pero no eliminaron culpa devastadora que sentía por no haber reconocido señales de radicalización progresiva de Silvia durante meses previos cuando comportamientos cada vez más críticos sobre mis elecciones de crianza deberían haberme alertado sobre deterioro psicológico subyacente en lugar de ser simplemente racionalizados como diferencias generacionales normales sobre filosofías de crianza. La investigación que autoridades policiales habían iniciado sobre red de cómplices facilitando secuestro a través de provisión de refugio en propiedad rural reveló operación organizada involucrando múltiples participantes de esos foros en línea de derechos de abuelos, quienes habían sistemáticamente asistido docenas de secuestros parentales durante años previos operando bajo convicción compartida sobre epidemia de alienación parental, justificando acciones extralegales para proteger niños de padres supuestamente abusivos. La evaluación psiquiátrica de Silvia conducida durante semana siguiente a su detención reveló diagnóstico de trastorno delirante, exacerbado por aislamiento social progresivo, después de mi partida de casa para establecer familia independiente,
y principalmente por participación intensiva en comunidades en línea que habían sistemáticamente reforzado creencias paranoides sobre conspiración familiar, transformando diferencias normales sobre límites de relación entre abuela y nietos en evidencia de alienación parental cruel, mereciendo represalia dramática a través de secuestro diseñado para exponer públicamente mi supuesta inadecuación materna, forzando sistema judicial a investigar alegaciones que no tenían fundamento en realidad objetiva de relación familiar perfectamente funcional, operando bajo paradigmas de crianza contemporáneos, priorizando desarrollo de autonomía y pensamiento crítico. Señora Julia, equipo psiquiátrico que evaluó a su madre, confirmó que ella genuinamente creía que estaba salvando a Isabela y Miguel de situación abusiva en lugar de traumatizarlos a través de secuestro, operando bajo sistema delirante complejo donde cada interacción normal de su familia era reinterpretada a través del ente paranoide como evidencia adicional de inadecuación materna justificando intervención dramática, explicó Dr. Enrique durante reunión sobre resultados de evaluación psiquiátrica y principalmente sobre recomendaciones para tratamiento de Silvia y medidas protectoras para Isabela y Miguel. Psiquiatra responsable recomendó tratamiento intensivo, incluyendo medicación antipsicótica apropiada y terapia regular enfocada en reconectar con realidad objetiva, pero también advirtió que casos de trastorno delirante, exacerbado por refuerzo de comunidades en línea, tienden a ser particularmente resistentes a tratamiento porque persona desarrolló sistema de creencias elaborado, validado mutuamente por grupo, en lugar de simplemente delirios aislados más fácilmente confrontados a través de terapia individual. La explicación sobre diagnóstico y pronóstico de tratamiento creó complejidad moral sobre cómo proceder legalmente contra Silvia, donde parte de mí deseaba justicia punitiva por traumas causados a Isabela y Miguel, mientras otra parte reconocía que ella también era víctima de enfermedad mental, no diagnosticada, exacerbada por influencias sociales tóxicas, sistemáticamente explotando vulnerabilidades psicológicas de personas ancianas, experimentando aislamiento social y principalmente resentimientos sobre cambios en dinámicas familiares después de establecimiento de familias nucleares independientes por hijos adultos operando bajo paradigmas diferentes de aquellos que habían dominado sus propias experiencias de maternidad décadas antes. Dr. Enrique propuso acuerdo mediado donde Silvia aceptaría someterse a tratamiento psiquiátrico intensivo, incluyendo medicación y terapia regular. Acordar orden de restricción permanente, previniendo cualquier contacto con Isabela y Miguel, hasta que equipo médico confirmara estabilización sustancial de su condición, y principalmente que ella reconociera naturaleza delirante, de creencias sobre conspiración familiar, y emitir declaración formal, reconociendo que secuestro fue basado en percepciones distorsionadas en lugar de preocupaciones legítimas sobre mi comportamiento materno. En intercambio, acordaríamos no proceder con cargos criminales completos que podrían resultar en encarcelamiento prolongado en lugar de tratamiento hospitalario más apropiado para persona con trastorno psicológico diagnosticado operando bajo convicciones delirantes, en lugar de malicia consciente. La propuesta de acuerdo ofrecía camino pragmático, balanceando necesidades de justicia, protección de Isabela y Miguel, y principalmente compasión por persona claramente enferma necesitando tratamiento médico, en lugar de simplemente castigo legal. Pero implementar acuerdo requeriría que Silvia reconociera naturaleza delirante de sus creencias y aceptara someterse a tratamiento que había resistido durante evaluación inicial. Cuando continuó insistiendo que sus preocupaciones sobre mi inadecuación materna eran legítimas en lugar de síntomas de trastorno psicológico, fundamentalmente distorsionando sus percepciones de realidad familiar objetiva, operando bajo límites saludables apropiados para familia nuclear independiente. Las semanas siguientes fueron dedicadas a negociaciones mediadas complejas involucrando abogados, profesionales de salud mental, equipo de fiscalía procesando caso criminal, de secuestro parental, y principalmente terapeuta de Silvia trabajando gradualmente para ayudarla a reconocer naturaleza delirante de creencias que habían motivado secuestro en lugar de permitirle continuar operando bajo convicción de que sus acciones habían sido justificadas por preocupaciones legítimas sobre bienestar de nietos supuestamente descuidados por madre, egoístamente priorizando carrera profesional en lugar de dedicación exclusiva a necesidades infantiles según paradigmas de maternidad que Silvia había internalizado durante su propia experiencia décadas antes. Finalmente, aproximadamente 2 meses después de ese secuestro catastrófico que había transformado completamente nuestra vida familiar pacífica en pesadilla prolongada de búsqueda desesperada y principalmente trauma psicológico para Isabela y Miguel, acuerdo mediado fue formalmente establecido,
donde Silvia acordó todos términos propuestos, incluyendo tratamiento psiquiátrico intensivo. En instalación especializada, orden de restricción permanente, previniendo cualquier contacto directo o indirecto con mis hijos hasta que evaluación psiquiátrica independiente confirmara estabilización completa de su condición, y principalmente declaración formal que fue leída durante audiencia judicial, reconociendo que secuestro había sido basado en percepciones distorsionadas causadas por trastorno psicológico, no diagnosticado exacerbado por participación en comunidades tóxicas, en línea en lugar de preocupaciones legítimas sobre mi adecuación materna. La declaración que Silvia leyó durante esa audiencia judicial, con voz temblorosa pero aparentemente genuina, incluía disculpas formales por traumas causados a Isabela y Miguel a través de secuestro que finalmente reconocía haber sido acción devastadora en lugar de protección amorosa, reconocimiento de que sus percepciones sobre mi inadecuación materna no tenían fundamento. En realidad objetiva de relación familiar perfectamente funcional y principalmente compromiso de someterse diligentemente a tratamiento psiquiátrico intensivo, con esperanza de eventualmente reconectar con realidad suficientemente, para potencialmente tener alguna forma de contacto supervisado con nietos en futuro distante, si equipo médico determinara que tal contacto no representaría riesgo de reIPTX. Traumatización para niños aún procesando experiencias de ese secuestro a través de terapia especializada. Los meses siguientes a ese acuerdo fueron periodo de reconstrucción gradual y dolorosa, donde Isabela y Miguel continuaron terapia regular con Beatriz, demostrando resiliencia impresionante característica de niños que poseen ambiente familiar estable, apoyando recuperación emocional, progresivamente restaurando confianza en rutinas familiares y principalmente procesando experiencia traumática a través de entendimiento apropiado para edad. De que algunas personas, incluyendo parientes cercanos, pueden hacer elecciones problemáticas basadas en enfermedades afectando pensamiento, en lugar de amor genuino, respetando límites saludables establecidos por padres biológicos, ejerciendo autonomía legítima sobre decisiones de crianza. Silvia permaneció en tratamiento psiquiátrico intensivo por 6 meses, demostrando progreso gradual, reconectando con realidad objetiva a través de combinación de medicación antipsicótica apropiada y terapia enfocada en deconstruir sistema delirante que había desarrollado a través de meses de radicalización en línea, eventualmente reconociendo retrospectivamente que comunidades de derechos de abuelos en las cuales había participado tan intensivamente operaban esencialmente como cultos psicológicos, sistemáticamente explotando vulnerabilidades emocionales de personas ancianas, experimentando aislamiento social y resentimientos sobre cambios en dinámicas familiares, transformando sentimientos normales de pérdida cuando hijos adultos establecen familias independientes en convicciones paranoides sobre conspiración y alienación parental, justificando acciones traumáticas contra propios nietos. La decisión sobre si eventualmente permitiría alguna forma de contacto supervisado entre Silvia e Isabela y Miguel, después de demostración sostenida de estabilidad psicológica, permaneció pregunta abierta que revisitamos periódicamente, basado en recomendaciones de equipo médico. Tratando a Silvia, y principalmente en disposición de Isabela y Miguel, expresada a través de terapia con Beatriz, sobre si se sentían preparados para potencialmente reconstruir relación con abuela, que había causado tanto trauma, incluso si no intencionalmente debido a enfermedad mental, comprometiendo juicio sobre diferencia entre amor protector genuino y manipulación psicológica basada en percepciones distorsionadas de realidad familiar. Un año después de ese secuestro devastador, que había explotado tan dramáticamente en nuestras vidas previamente pacíficas, finalmente sentí que habíamos alcanzado algún sentido de normalidad restaurada, donde Isabela y Miguel demostraban recuperación sustancial de trauma a través de resiliencia impresionante apoyada por ambiente familiar estable y terapia apropiada. Silvia mostraba progreso genuino en tratamiento psiquiátrico, reconociendo retrospectivamente naturaleza delirante de creencias que habían motivado secuestro. Y principalmente sistema judicial había iniciado investigación más amplia de red organizada de cómplices facilitando secuestros parentales a través de esos foros en línea de derechos de abuelos, potencialmente previniendo traumas similares para otras familias vulnerables, a manipulaciones por personas operando, bajo convicciones delirantes sobre alienación parental. La lección más importante que aprendí a través de esa experiencia devastadora fue vigilancia necesaria sobre influencias de comunidades tóxicas en línea que pueden rápidamente radicalizar personas vulnerables, experimentando aislamiento social o resentimientos sobre cambios en dinámicas familiares, transformando individuos previamente funcionales en participantes de narrativas paranoides que destruyen relaciones a través de acciones traumáticas,
basadas en percepciones distorsionadas en lugar de realidad objetiva, y principalmente importancia de reconocer señales de radicalización progresiva antes de que escalen, a crisis devastadoras requiriendo intervenciones policiales y judiciales, en lugar de simplemente conversaciones honestas sobre límites saludables y expectativas realistas de relaciones entre abuelos y nietos, en contexto de familias nucleares independientes, operando bajo paradigmas de crianza contemporáneos. ¿Te gustó la historia de Julia? Entonces suscríbete al canal. Deja tu me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te espero.